Hola, soy Amanda Quijano y formo parte de la colectiva feminista. El activismo es justamente la combinación como de dos palabras entre arte y activismo, que tiene que ver con hacer contenido social explícito de manera creativa, innovadora a través del arte. Entonces combina seguir haciendo activismo, seguir haciendo acciones de incidencia a través del arte, utilizando también todo el contenido social. Con el activismo que hacemos logramos llegar a otra gente a través, por ejemplo, de las radios, de las cuñas radiales, incluso de los videos que hacemos. Logramos con esto sensibilizar, pero también dar a conocer todo el trabajo que venimos haciendo como colectiva y como también activistas defensoras de derechos humanos. El arte es tan diverso que las herramientas pueden ser tan diversas como lo es el arte, pero puede ser música, puede ser canto, puede ser teatro, puede ser pintura, puede ser también fotografía, videos. Utilizamos los medios que ya tenemos, que es la radio de Todas se ve, nuestra página web, nuestras redes sociales, y así un poco vamos dinamizando lo que tenemos y vamos dando a conocer también todas las acciones que venimos realizando. En este momento de la historia, las redes sociales son fundamentales porque son el medio de comunicación más directa. Además, la pandemia nos ha demostrado que a pesar de que existe una brecha digital evidente, ¿verdad?, del acceso a la tecnología y el acceso al internet, sí ahora está siendo un medio de comunicación, un medio de información también para las personas. Entonces, utilizar estas redes sociales a nuestro favor, utilizarlas para dar a conocer lo que hacemos, pero también para sensibilizar, es fundamental.